Listo, muy bien. Entonces, juímonos. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el seminario del Departamento de Economía. Hoy tenemos el gusto de recibir a Michael Cardona Rodríguez. Michael es economista de la Universidad de Antioquia y magíster en economía de la Universidad de Afit. Sus intereses de investigación son el desarrollo económico, microeconomía aplicada. Actualmente está vinculado como consultor junior en la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad de Afit y también es asistente de investigación en la coordinación técnica del ORMED Antioquia. Michael, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presentar este trabajo que muy generosamente quieres compartir hoy con nosotros. Eh, es un gusto recibirte y tenerte aquí. Te cedo la palabra entonces para que arranques con la invitación. Les recuerdo a todos que, Michael, ¿cómo vamos a hacer la interacción con público? ¿Que interrumpan de manera instantánea o al final? Buenos días, Wilman. Sí, pueden interrumpir en cualquier momento. Muy bien, Gracias. muy bien. Entonces le solicito a Luisa, por favor, activar la posibilidad de que público levante la mano y pida la palabra. Bueno, bienvenido nuevamente y la palabra es tuya, Michael. Adelante. Vale, muchas gracias, Wilman. Buenos días para todas las personas que están conectadas. Es un gusto para mí estar aquí en el seminario de la Universidad de Antioquia, pues de la facultad que queremos tanto. Hoy les quiero presentar los resultados de un trabajo que venimos adelantando en la Universidad de AFIT en compañía de los profesores Juan Camilo Chaparro y Gustavo García. Ambos son profesores de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la universidad. Y el trabajo se titula Efectos de la formación para el trabajo en la formalidad laboral, evidencia de un programa de pago por resultados en Colombia. Como le comentaba Wilman, les propongo que puedan levantar sus manos y hacerme preguntas en el momento que lo consideren necesario. Solo les pido que los primeros 5 minutos, mientras les muestro, les doy el resumen de la presentación, eh, digamos como me dejen hacerles ese resumen. De nuevo, muchas gracias y les comparto entonces los avances de esta investigación. En este artículo, lo que hacemos es estimar el efecto de un programa de formación para el trabajo. Este programa de formación para el trabajo se llamó Empleando Futuro y queremos estimar los efectos que tuvo este programa en la probabilidad de acceder a un trabajo formal de las personas que participaron en él. Considerando dos cosas fundamentales del programa. El primero, la primera de ellas es que en este caso el programa se implementó de una forma escalonada, es decir, las personas que fueron intervenidas por el programa no ingresaron a la formación en el mismo momento del tiempo, sino que fueron ingresando en distintos periodos de tiempo entre el 2017 y el 2018. En un momento hablamos más en detalle sobre ello. Y la segunda cosa que es interesante y particular del programa es que fue en este caso financiado a través de un esquema de pago por resultados. Y con la novedad de que en este caso, este esquema de pago por resultados en este mono de impacto social que fue Plan Futuro, fue el primer bono de impacto social implementado en un país en desarrollo. ¿Nosotros cómo hacemos eso? Pues lo primero es que nosotros construimos una base de datos única, en este caso que tiene información de los beneficiarios y de los no beneficiarios del programa, que provee toda la ruta de intervención de los participantes, desde el momento de su preinscripción hasta el momento de finalización en el programa. Y que básicamente con esta base de datos lo que podemos construir, integrando la información de la planilla integrada de liquidación de aportes, es decir, de la pila, y del SISBEN, podemos reconstruir tanto la historia laboral como la historia socioeconómica de estas personas. Y para estimar el efecto del programa, básicamente lo que hacemos es utilizar una reciente técnica de diferencia en diferencias, que lo que hace es aprovechar esa heterogeneidad temporal del tratamiento para estimar un efecto causal para cada grupo en cada momento del tiempo. Y luego lo que hacemos es hacer análisis heterogéneo, es decir, mirar básicamente por género y por intensidad de la formación cuáles son los efectos distintos que pudo experimentar los participantes según su género y según su intensidad de formación recibida.
Luego lo que encontramos es que hay unos efectos de corto y mediano plazo en la probabilidad de obtener un empleo formal, aproximadamente entre 20 y 21 puntos porcentuales. Encontramos que las mujeres que recibieron el proceso de formación de Empleando Futuro obtienen una probabilidad mayor que los hombres que recibieron la formación de Empleando Futuro, aproximadamente entre 6.5 7 puntos porcentuales. Y finalmente, encontramos que los enfoques de formación que tienen, en este caso, mayor intensidad en la formación de habilidades sociales, reportan unos efectos mayores que aquellos que tienen una mayor intensidad en la formación de habilidades técnicas o muy específicas de los puestos de trabajo. Entonces, ese es el resumen en general de esta investigación. Eh, en este momento, a partir de este momento, los que deseen participar o hacer preguntas o comentarios serán bienvenidos. Recuerden, es un programa, perdón, es un proyecto que está en curso, por lo que todos los comentarios son más que bienvenidos. Esta es entonces la estructura de la presentación. Les voy a hablar un poco de lo que nos motivó a investigar sobre los efectos de Empleando Futuro, cuál es nuestra contribución a la literatura. Vamos a entrar un poco en detalle del programa, en características muy particulares de este programa de formación. Vamos a comentar un poco sobre los datos y algunas estadísticas descriptivas de las fuentes de información que tenemos. Les doy un breve resumen del marco econométrico que utilizamos, les muestro los resultados y finalmente algunos comentarios finales. Siendo así, entonces, los países en vía de desarrollo, en particular, pueden presentar dos problemas, digamos, como grandes en sus mercados laborales. El primero es tener altas tasas de informalidad o el segundo, tener altas tasas de desempleo. Históricamente, Colombia ha presentado las dos, altas tasas de informalidad y altas tasas de desempleo comparado con la región. Entonces, una gran preocupación general de la sociedad es cómo contrarrestar básicamente esos dos fenómenos. Y en particular es una gran preocupación de los economistas. Entonces, los gobiernos pueden implementar algo que se llaman políticas en el mercado laboral, pueden intervenir en los mercados laborales, bien sea de una forma activa, con políticas activas del mercado laboral, o de una forma pasiva, con políticas pasivas del mercado laboral. Eso lo que busca es reducir el desempleo en general, incrementar el ingreso laboral, incrementar el capital humano, incrementar la productividad, básicamente laboral también de las personas. Entonces, en particular, aquí tenemos, por ejemplo, políticas activas del mercado laboral. Aquí se destacan fundamentalmente los programas de formación para el trabajo que buscan incrementar el capital humano de los participantes. También tenemos procesos de intermediación laboral que lo que buscan es conectar a las personas que tienen difícil acceso a los mercados laborales formales con esas oportunidades de empleo, con el objetivo de que en este caso se superen esas barreras de información y pueda haber ese match entre oferta y demanda laboral. También hay otros mecanismos de políticas activas de mercado laboral, como programas públicos de empleo o apoyo a emprendedores. Otra de las políticas que se pueden implementar en los mercados laborales son políticas pasivas de mercado laboral. Básicamente lo que buscan estas políticas es que las personas reduzcan su impaciencia, las personas desempleadas reduzcan su impaciencia por encontrar un empleo rápido y reducir la probabilidad de que estas personas se enganchen en el primer empleo que les ofrezcan, así no esté acorde con su orientación vocacional o así no tenga las habilidades necesarias para hacerlo. Entonces, lo que busca es darle transferencias de dinero a las personas con el objetivo de que estas personas puedan tener un ingreso disponible para sostener, digamos, o suavizar su consumo mientras se encuentran un empleo que se acorde a sus expectativas vocacionales y a sus habilidades laborales. En particular, tenemos que las políticas activas del mercado laboral son el tipo de políticas más comunes que se implementan en países en vía de desarrollo. Y dentro de estas políticas activas del mercado laboral tenemos en particular los programas de formación para el trabajo y los programas de intermediación laboral. Los programas de formación para el trabajo tienen como componentes, bien sea formación en habilidades duras o habilidades técnicas o específicas de los empleos, o formación en habilidades sociales o habilidades blandas, también como se encuentra en la literatura.
¿Qué es lo que sucede últimamente? Lo que viene ocurriendo es una integración en estos dos enfoques para que las personas que reciben programas o participan en programas de formación para el empleo reciban tanto habilidades técnicas como habilidades sociales para, en este caso, conciliar esos dos enfoques de las políticas activas del mercado laboral. Sin embargo, ¿qué es lo que hay también en la literatura? Hay un debate, en este caso reciente, básicamente porque esas políticas activas del mercado laboral han reportado efectos mixtos. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras algunos programas al parecer son muy buenos y tienen unos efectos buenos y persistentes sobre las personas que reciben esos procesos de formación, otros estudios han mostrado, tal vez en otros contextos, que en este caso esos programas de formación para el trabajo no tienen o no tienen efectos, o si los tienen, tienen un efecto muy bajo o no significativo. De esta forma, entonces, lo que nos, lo que nos motiva es en este caso verificar la siguiente situación. Tradicionalmente, los programas han sido implementados en países en vía de desarrollo mediante la financiación de insumos o actividades. Y además han estado desarticulados de la demanda laboral. Entonces, lo que nos inquieta un poco es si en este caso ese tipo de financiación de insumos, actividades y esa desconexión con la demanda laboral no garantiza realmente que en este caso las personas de... Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, ok. Lo que sucede es que no se garantiza efectivamente que las personas de bajos ingresos que tienen esas dificultades para acceder a los mercados laborales formales, efectivamente después lo puedan hacer luego de participar en uno de estos programas de formación para el trabajo. Entonces, en el 2017, particularmente en Colombia, se desarrolló algo que se llama un bono de impacto social. Un bono de impacto social es en este caso un mecanismo innovador para financiar la ejecución de programas sociales. No es un mercado de bonos de deuda pública, no. Eso es en este caso un nombre y un esquema totalmente distinto para financiar programas en este caso, programas sociales. Y en el caso particular de Colombia, se implementó ese bono de impacto social que se llamó Empleando Futuro para contrarrestar la situación de desempleo que se presenta en el país. Ese bono de impacto social, es decir, Empleando Futuro, fue el primer bono de impacto social implementado en un país en vía de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que hace a grandes rasgos un bono de impacto social? Captura unos recursos privados, de inversionistas privados que requieren o quieren invertir básicamente sus recursos para obtener alguna rentabilidad. Y lo que hace en este caso el bono de impacto social es que condiciona el retorno de esos recursos a unos resultados que hayan sido, unos resultados sociales obviamente, que hayan sido previamente acordados y que hayan sido alcanzados. Entonces, esta es la motivación por la cual surge básicamente la necesidad de evaluar este programa de formación para el trabajo, en particular el Plan Futuro, para determinar el grado en el cual esos resultados sociales se alcanzan y el grado en el cual esos inversionistas privados reciben o no reciben, digamos, como la devolución y el retorno por su inversión y por el riesgo asumido. Como les comentaba al inicio, hay un debate en la literatura que en este caso reporta efectos mixtos en estos programas de formación para el trabajo. En este orden de ideas, hay unos programas que han sido evaluados, particularmente estos que están presentados aquí en negrilla, Barrero Osorio y coautores y Atanasio y coautores, que han sido implementados en Colombia. Son programas básicamente implementados en Colombia que buscan que las personas puedan superar situaciones de desempleo. Estos estudios, si bien han sido o han tenido un diseño totalmente experimental, son relevantes para nuestro caso, dado el contexto colombiano. Y que han encontrado que estos programas de formación tienen efectos positivos y sostenidos a lo largo del tiempo.
Hay otros autores que los enunciamos acá, que han encontrado esa misma evidencia, obviamente con diferencias en los efectos de cada uno de los programas, pero en general, ese conjunto de autores han identificado que los programas de formación para el trabajo sí sirven y que sus efectos se sostienen a lo largo del tiempo. Hay otra rama de la literatura, esta que estoy resaltando en este momento, que lo que dice es, bueno, la intención de los programas de formación para el trabajo puede ser muy buena, pero o sus efectos son, digamos, como no significativos o no tiene efectos en realidad sobre las personas que reciben estos procesos de formación. En particular, acá queremos resaltar el paper, el artículo de David Carr, reciente Premio Nobel de Economía, que es un metaanálisis de varios programas de formación para el trabajo alrededor del mundo y encuentra básicamente que los efectos, o que en este caso los efectos son muy bajos o ni siquiera hay efectos sobre la probabilidad de acceder al mercado laboral formal. Y finalmente tenemos aquí otra rama de la literatura que dice, hay efectos solamente de corto plazo que presentan algo que se llama un efecto de desvanecimiento, un efecto que se desvanece con el pasar del tiempo. Y en particular tenemos este artículo de Acevedo. Acevedo lo que hace es, esta autora hace un estudio, estudia un programa de formación para el trabajo en Costa Rica y encuentra un resultado bastante particular y bonito. Y dice que en este caso esos programas de formación para el trabajo, cuando son implementados en países en vía de desarrollo, tienen un mayor efecto precisamente sobre las mujeres que sobre los hombres. El efecto sobre las mujeres es mayor porque básicamente hay un cambio en las expectativas de orientación vocacional y de empoderamiento femenino que permiten que tomen unas mejores decisiones. Así entonces, lo que nosotros queremos mostrar es una evidencia adicional sobre los efectos de los programas de formación para el trabajo, de este programa que se llama Empleando Futuro, que tiene esas dos características fundamentales. Ser un programa financiado a través de un esquema de pago por resultados y que en este caso fue implementado de forma escalonada. Y lo hacemos a través, en este caso, de una novedosa técnica de diferencia en diferencias y utilizando una fuente de datos única, en este caso, para el programa. Entrando un poco en detalle de qué es un bono de impacto social, digamos que lo podemos resumir en 4 grandes componentes. Lo primero es que es un mecanismo que en este caso distribuye el riesgo de inversión del gasto público. ¿Por qué? Porque como les comentaba, lo que hace los bonos de impacto social es en este caso atraer unos inversionistas privados para que financien los insumos y las actividades que se requieren en este programa, y únicamente cuando esos resultados son alcanzados y son verificados por una entidad independiente, en este caso la entidad pública hace el desembolso de los recursos que financiaron los resultados, perdón, los insumos, y hace en este caso un desembolso adicional de un retorno por el riesgo asumido por esos inversionistas privados. Entonces, eso lo que hace es distribuir el riesgo de la inversión básicamente en programas sociales. También lo que intenta o lo que busca un bono de impacto social es incrementar tanto la efectividad como la calidad de los programas sociales, porque básicamente eso lo que se resume es una entidad o un gobierno lo que busca es solucionar una problemática social. En el caso de Empleando Futuro, persistencia del desempleo de personas de bajos ingresos. Entonces, las entidades públicas definen el qué quieren atacar, básicamente, y el sector privado lo que busca o lo que responde es cómo atacar esa problemática. Básicamente, entonces, lo que permite es coordinar el sector público y el sector privado, generando lo que aquí nosotros llamamos un proceso de innovación en programas sociales. Y esa coordinación lo que permite es que se aumente tanto la calidad como la efectividad de los programas sociales. Y en ese orden de ideas, un bono de impacto social lo que busca es que los resultados sociales no sean una lotería. ¿Por qué? Porque la financiación básicamente que se hace con el dinero de gasto público está enfocada en financiar únicamente los resultados, no los insumos y las actividades y esperar que los resultados lleguen, sino
que unos inversionistas privados asuman el riesgo, financien los insumos, las actividades, y solamente cuando los resultados se alcancen, pues básicamente las entidades públicas o de cooperación internacional desembolsan los fondos para la financiación de esos insumos y actividades. Luego, lo que cabe preguntarse es, bueno, ya sabemos a grosso modo qué es lo que intenta hacer un bono de impacto social. Ahora es ver un poco cómo es ese flujo de implementación de un buen impacto social. En primer lugar, hay unos inversionistas que desean invertir unos recursos y están atraídos básicamente o tienen alternativas de inversión. Básicamente, entonces, esos inversionistas dicen, bueno, podemos, dada la experiencia que puedan tener esos intermediarios, podemos invertir unos recursos para financiar unas actividades y que luego a mí como inversionista privado me paguen básicamente por esa inversión y obtengo un retorno por esa inversión que hice. Entonces hay unos dineros que vienen en este caso de actores privados que lo que busca es obtener un retorno. Luego, hay un intermediario en este proceso del bono de impacto social que de lo que se encarga es de estructurar y de generar los contratos entre el sector público y el sector privado y de acordar las metas, bueno, o en este caso, de intermediar básicamente en ese proceso de ponerse de acuerdo de cuáles son los resultados que se quieren alcanzar, cómo se van a financiar básicamente esos resultados alcanzados. Ese intermediario adicionalmente lo que hace es contratar unos proveedores de servicios o unos ejecutores para que en este caso, particularmente en el caso de Empleando Futuro, provean formación en habilidades sociales, formación en habilidades técnicas, hagan en los procesos de intermediación laboral y el proceso de acompañamiento psicosocial de las personas que fueron beneficiarios del programa. Esos esos proveedores de servicios, básicamente lo que se encargan es de ejecutar el cómo formar. Son libres de definir, en este caso, qué intensidad brindar, qué cursos o qué herramientas metodológicas implementar en los procesos de formación. Y se los entregan básicamente a la población objetivo. Luego de que la población objetivo finaliza su proceso de formación e intermediación laboral, viene la medición o la evaluación de esos resultados. Desde aquí es donde entra, por ejemplo, las evaluaciones de impacto, los estudios de efectos causales del programa, y en particular cuando esos efectos fueron verificados por un evaluador independiente. Entonces, la entidad pública lo que hace es pagar por el éxito de ese programa. Entonces, en este caso, lo que hace es pagar por el éxito de ese programa, desembolsar el dinero que se invirtió en los insumos, en las actividades, y adicionalmente proveer o pagar un retorno adicional por el riesgo asumido por esas inversiones. Si esos resultados, si ese evaluador determina que esos resultados no se alcanzan, entonces básicamente este proceso no ocurre. ¿Listo? Entonces, si los resultados sociales esperados que fueron acordados al inicio del contrato no se alcanzan, pues la entidad pública no desembolsa los recursos. Ese es el riesgo, en este caso, que asume el inversionista y por el cual recibe un retorno sobre esa inversión realizada al inicio de la intervención. Particularmente Empleando Futuro tiene esta línea de tiempo. Hay un periodo que denominamos pretratamiento. En ese periodo, las personas que participaron en el programa no tenían idea de que se iba a lanzar un programa de formación para el trabajo. Este periodo va desde enero de 2015 hasta marzo de 2017. En marzo de 2017 se lanzó Empleando Futuro, se hizo la convocatoria para que los ejecutores del programa básicamente aplicaran y fueran seleccionados, y empezó todo el proceso de preinscripción, de convocatorias para que las personas de bajos ingresos de Bogotá, Cali y Pereira
se preinscribieran y empezaran su proceso de selección en el programa. Eso es en marzo de 2017. La primera persona o el primer grupo de personas que empezó su proceso de formación empezó en junio de 2017. Y el último grupo de personas finalizó su proceso de formación en diciembre de 2018. Eso nos da en este caso esta ventana de tiempo desde junio de 2017 hasta diciembre de 2018, en el que las personas que fueron beneficiarias de Empleando Futuro recibieron formación en habilidades sociales, habilidades técnicas, intermediación laboral y apoyo psicosocial. Finalmente, por acá en diciembre de 2018, el programa finaliza. En este caso, luego nosotros tenemos información disponible de esas personas beneficiarias y no beneficiarias hasta marzo de 2020. Entonces nosotros podemos reconstruir básicamente cómo fue la historia laboral de estas personas beneficiarias y no beneficiarias del programa antes de que Empleando Futuro se ejecutara, y luego le podemos hacer un seguimiento después de que el programa se ejecutó. Esa es como la ventana temporal que tenemos en este programa de formación. Entonces, Empleando Futuro lo que hizo fue buscar que las personas que estaban en situación de desempleo pudieran incrementar la probabilidad de acceder al mercado laboral formal, ¿cierto? A través de la formación en habilidades, tanto blandas como duras o sociales como técnicas, de estas personas vulnerables. Entonces, el programa tuvo una duración de 18 meses, fue implementado en este caso en Bogotá, en Cali y en Pereira. Y en este caso, los resultados esperados es que las personas obtuvieran un empleo formal luego de participar en Empleando Futuro, pero también que no solamente tuvieran el empleo formal, sino que se sostuvieran o pudieran conservar ese empleo durante al menos 3 meses o idealmente durante 6 meses. Es decir, retención laboral mínimo 3 o idealmente durante 6 meses luego de participar en el programa. Así, entonces, Empleando Futuro lo que buscó fueron los criterios de elegibilidad que le permitieran filtrar cuáles eran esas personas potencialmente beneficiarias, y obviamente pues eran esas personas que no estuvieran empleadas en el sector laboral o en el mercado laboral formal al inicio del programa, que tuvieran entre 18 y 40 años y que en este caso tuvieran un puntaje del CISBEN igual o inferior a 41.74. Pues recordemos, el puntaje del CISBEN va hasta 100, entonces lo que buscan era personas que tuvieran una alta vulnerabilidad socioeconómica. Y en este caso también pues podía incluir que las personas que estuvieran registradas en la Red Unidos, que es una base de datos de personas que están consideradas en extrema pobreza, pudieran participar en este programa. O otro de los criterios es que fuesen personas que hayan sufrido desplazamiento forzado por razones de conflicto armado. Entonces, estos son los criterios de elegibilidad de las personas que podían participar en Empleando Futuro, no estar empleados en el sector formal, tener entre 18 y 40 años y cumplir alguno de estos 3 requisitos. Puntaje de CISBEN inferior a 41.74, o registrar en la Red Unidos, o que fueran personas desplazadas por el conflicto armado. En este caso, Empleando Futuro lo que hizo fue, digamos, como congregar distintas agencias de cooperación internacional para financiar el programa. Pues en particular Prosperidad Social se encargó de la representación del sector público en Empleando Futuro, pero también en este caso trajo interés del Banco Interamericano de Desarrollo y básicamente de la Embajada Suiza. Entonces, estas son las entidades públicas y de cooperación internacional que financiaron el programa o que estaban dispuestas a financiar el programa si los resultados se alcanzaban. Y tuvo los siguientes ejecutores, que fueron las organizaciones que se encargaron de formar a las personas, de hacer el proceso de intermediación laboral y de acompañarlos psicosocialmente.
Son corporaciones Puepa, Fundación Colombia Incluyente, Volver a la Gente y Carvajal. Son corporaciones que han tenido experiencia en los procesos de formación para el trabajo y que se presentaron en esa convocatoria para ser los ejecutores del programa. Y los inversionistas, básicamente privados, que asumieron ese riesgo en este caso de financiar los insumos y actividades del plan de futuro, bueno, la Fundación Mario Santo Domingo, Fundación Corona, y Fundación Bolívar. Y en particular, en este caso, el programa costó en 2017, pues básicamente el monto total fue aproximadamente de $1.000.000, en los cuales la mitad fue aportado por Prosperidad Social y la otra mitad fue aportado por organismos de cooperación internacional. ¿Qué información y qué estadísticas tenemos en este caso del programa? Pues nosotros lo que hicimos fue combinar 3 fuentes de información. La primera de ellas es en este caso los registros del programa. Básicamente el programa lo que hizo fue diseñar una plataforma en la cual se relacionaba la información de las personas que se preinscribieron para participar en el plan de futuro. Esta información básicamente capturaba la identificación de los participantes, algunas características personales y en este caso la ruta de intervención. Es decir, si fue una persona que solamente se inscribió, si era una persona elegible para el proceso de formación, si finalizó su proceso como de matrícula para participar en el plan de futuro, qué tipo de formación recibió, cuántas horas, y los servicios de intermediación laboral de las cuales fue beneficiado. Y adicionalmente, esa plataforma hacía un seguimiento laboral de las personas. Entonces, como esta plataforma o este sistema de información de empleando futuro capturó la identificación de los participantes, lo que pudimos hacer fue cruzar esta base de datos con la planilla integrada de liquidación de aportes, con la pila. La pila es digamos, como la herramienta que nos permite conocer si una persona hace parte o obtiene un empleo formal. Y definimos formalidad como aquellas personas que están contribuyendo a la seguridad social, salud y pensión. Y esto es precisamente lo que captura esta base de datos eh, del Ministerio de Salud. Entonces, esa información de la formalidad de las personas la tenemos disponible de enero de 2015 hasta marzo de 2020. Pues con esto podemos reconstruir la historia laboral de esas personas antes del programa. Recordemos que el programa empezó en 2017 y después del programa hasta marzo de 2020. Y en cuanto al tema de características individuales y sociodemográficas de esas personas, podemos cruzarla con la base de datos de SINVER, que es en este caso un sistema de identificación de potenciales beneficiarios para programas sociales en Colombia, que pues contiene información individual a nivel individual y de hogares, en este caso de las personas. Entonces lo que hacemos es esta base de datos. Esta gran base de datos lo que contiene es la información de tanto beneficiarios del programa como no beneficiarios del programa. En un momento hablamos en detalle sobre ello y podemos cruzar y conocer cómo le fue a las personas que fueron beneficiarias del programa antes, durante y después de participar en Empleando Futuro, y también al mismo tiempo las personas que no fueron beneficiarias del programa antes, durante y después de Empleando. Así entonces, lo que tenemos básicamente es lo siguiente. Esta es nuestra conformación de los grupos de tratamiento y de control. Entonces, en inferencia causal lo que se busca es tener, básicamente, evaluar el efecto de determinado evento, determinado programa, a través de un grupo que recibe cierto proceso, por ejemplo, de formación como Empleando Futuro, y otras personas que son muy parecidas a esas que sí recibieron, por ejemplo, el proceso de formación, pero que no recibieron, en este caso, los procesos de capacitación laboral. Entonces, lo que busca es ver personas que son muy parecidas entre sí, que lo único que varía, pues, en esencia entre ellos es participar o no participar en el programa,
para evaluar el efecto causal de determinado evento. Entonces aquí tenemos que para participar en Empleando Futuro se registró un total de 6.717 personas, pues que en el proceso de convocatoria estuvieron interesadas en participar en el proceso de formación, y lo que pudimos hacer es discriminar a estas personas según la etapa en la cual participaron o dejaron de participar en el programa. Entonces tenemos en particular acá en azul resaltado esas personas que eran elegibles, que cumplían los criterios de elegibilidad para participar en Empleando Futuro, pero que por algún motivo no se registraron y no recibieron el proceso de formación del programa. Y tenemos aquí resaltado en verde, básicamente, otro grupo de personas que en este caso son muy parecidas a estas que están resaltadas en azul, que sí recibieron el proceso de formación, que sí recibieron el proceso de intermediación y que fueron, en este caso, o que después de participar en el programa, fueron contratadas en el sector formal y duraron allí al menos 3 meses, entre 3 y 6 meses, o más de 6 meses. ¿Ves? O aquellas personas que fueron intervenidas, pero que no encontraron un empleo que sucede. Entonces, la idea es que en este caso el programa debió ofrecer para estas personas resaltadas en color verde, estos ejecutores o estos proveedores de servicios debían ofrecer entre 100 y 300 horas de formación en habilidades sociales y en habilidades duras o específicas. Y los operadores eran libres de elegir qué intensidad brindar u ofrecer en habilidades sociales o en habilidades duras. Eso, que es en este caso lo que les comentaba, que las organizaciones privadas definen cómo implementar, en este caso, estos programas en los bonos de impacto social. Entonces, lo que conviene preguntarse es, bueno, tenemos un grupo de tratamiento que recibe el proceso de formación y un grupo de control que en este caso construye un contrafactual que no recibe el proceso de formación. Entonces queremos ver qué tan diferentes o qué tan similares son en promedio estos dos grupos. Entonces lo que hacemos es ver qué porcentaje de ambos grupos eran, o qué proporción mejor de ambos grupos eran mujeres. Vemos que en este caso, acá, en todas estas columnas resaltadas en verde, pertenecen al grupo de tratamiento, 1.616 personas. En azul tenemos el grupo de control, 2.795 personas, y tenemos las diferencias entre estos dos grupos. Entonces, en primer lugar, vemos el género, la proporción de género, en este caso en estos dos grupos. Vemos que en promedio, en ambos grupos, el 76% de las personas son mujeres. No hay diferencias estadísticamente significativas entre el género de ambos grupos. En particular, vemos que en promedio tienen 26 años. No hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Y luego vemos lo siguiente. Pues en este caso, en cuanto a la ubicación de las personas, la mayoría de las personas, tanto el grupo de tratamiento como el grupo de control, están ubicadas en la ciudad de Bogotá. Luego, la ciudad que más personas propone Empleando Futuros fue Cali, y finalmente Pereira. Y finalmente lo que hacemos es ver en características sociodemográficas si hay algún tipo de diferencias básicamente entre los grupos. Observamos que hay una diferencia en los puntajes promedio del CISBEN de beneficiarios y no de beneficiarios del programa. Luego les contamos un poco cómo, qué resultados tiene eso en función de nuestra estimación, y luego lo que hemos es conformar, en este caso, o verificar cuáles de esas personas que hacen parte del grupo de tratamiento y del grupo de control no tienen o no están registradas en el CISBEN. Vemos que en particular el 23% de las personas, tanto del grupo de tratamiento como del grupo de control, no están registradas en el CISBEN, y no hay diferencias estadísticamente significativas en el número de esas personas que no hacen parte de esta base de datos. Siendo así, hay una idea que nos permite, o hay estos datos los que nos permite es identificar que hay un grupo de tratamiento que es muy similar a un grupo de control.
Entonces, es una idea de que tal vez ese grupo de control puede construir un buen contrafactual para este grupo de tratamiento. En términos de historia laboral, lo que tenemos o lo que construimos fue una serie de tasas de formalidad del grupo de tratamiento y del grupo de control. Y traemos pues aquí en este caso 5 momentos del tiempo que nos parecen importantes. Por ejemplo, construimos para marzo de 2015, septiembre de 2015, marzo de 2016, septiembre de 2016 y marzo de 2017. ¿Qué es lo que encontramos? Básicamente que en este caso la tasa promedio de formalidad del grupo de tratamiento en estos distintos puntos del tiempo fue muy similar y es estadísticamente igual a la tasa de formalidad del grupo de control. Entonces, en términos, en este caso, de formalidad laboral, el grupo de control es muy parecido al grupo de tratamiento. No hay diferencias estadísticamente significativas en las tasas de formalidad de estos grupos, que lo podemos ver aquí en esta otra columna, en particular pues en los intervalos de confianza. De esta forma, entonces, lo que podemos es identificar que tenemos un grupo de control muy parecido a un grupo de tratamiento, entonces nos interesa verificar cuál fue el efecto de empleados futuro sobre la probabilidad de obtener un empleo formal de estas personas que recibieron este proceso de capacitación e intermediación laboral. Para hacerlo, entonces, en inferencia causal, lo que se ha empleado es, en este caso, contingente o condicionado al diseño de empleado futuro, se han diseñado, digamos, distintas técnicas que dan cuenta de estos efectos causales de los programas de formación para el trabajo. En particular, hay un diseño, en este caso que son diseños cuasi experimentales, en particular de diferencia. En diferencias, este enfoque lo que hace es capturar dos diferencias. La primera diferencia puede ser en este caso concebida como aquellas personas que recibieron formación versus las que no, y ver en este caso esas diferencias. La otra diferencia que pueda haber es en puntos del tiempo, antes del programa, después del programa. Y lo que hace este enfoque es hacer una doble diferencia entre personas que recibieron formación y personas que no recibieron formación antes y después del programa. Por eso es un enfoque de doble diferencia. Y bajo digamos como esta configuración, una aproximación común en la literatura es utilizar un estimador de doble efectos fijos. Este estimador de doble efectos fijos lo que busca es básicamente capturar cuál es el efecto de participar, en este caso, en un programa de formación para el trabajo a través de este beta, pero también teniendo en cuenta unos efectos fijos individuales de cada uno de los individuos y temporales en cada momento del tiempo. Entonces, en particular, lo que tenemos acá es un beta, un parámetro que me mide el impacto del empleado futuro sobre el grupo de tratamiento después del proceso de formación, y esto es lo que vamos a llamar un efecto promedio del tratamiento sobre los tratados, que es un estimador ATT. Luego aquí en esta especificación, pues lo que tenemos es nuestra variable dependiente, que es la tasa, digamos, si se construye la tasa de formalidad a través de una variable binaria que indica o que toma un valor de 1 si la persona y en el momento T hacía parte del mercado laboral formal. Tenemos en este caso una variable indicadora que se enciende después de que la persona recibe el tratamiento. Por ejemplo, si yo recibí el tratamiento en el mes de agosto de 2022, esta variable toma el valor de 1 de ahí para adelante y de 0 de ahí para atrás. Luego tenemos una variable que nos indica si la persona o el individuo y recibió el proceso de formación. Entonces es 1 para las personas que participaran en Empleando Futuro y 0 para las personas que no participaran en Empleando Futuro. Y como les comentaba, hay unos efectos fijos de individuo y de tiempo que son delta y lambda. Sin embargo, como comentaba anteriormente, Empleando Futuro, un programa que se implementó de forma escalonada. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos los individuos
iniciaron su proceso de formación en el mismo momento del tiempo. Entonces hay una reciente literatura del 2000, finales del 2019, inicios del 2020 para acá, que lo que ha hecho es decir, bueno, no es tan claro definir un efecto causal solamente de dos momentos del tiempo cuando hay un programa que se ejecuta en distintos momentos del tiempo. Entonces, potencialmente esos efectos que se encuentran utilizando este estimador, potencialmente están sesgados. De allí para acá viene autores como Goodman Bacon y Callaway Santana, que lo que hacen es proponer estimadores y ponderaciones de esos estimadores basados o con base en la varianza en particular de cada uno de los grupos y construir un estimador que sea insesgado y que explote efectivamente o que en este caso aproveche esa heterogeneidad temporal en el proceso de formación. Empleando Futuro es es un programa de este tipo que en este caso no fue ejecutado en el mismo momento del tiempo o que todos los individuos que hicieron parte de él no lo hicieron o no recibieron su proceso de formación en el mismo momento del tiempo. Entonces se hace necesario utilizar una novedosa técnica que en este caso tenga en cuenta ese diseño escalonado del programa. Entonces, bajo no anticipación y bajo, en este caso, el cumplimiento de tendencias paralelas condicionadas, Callaway y Santana proponen esta especificación para estimar efectos de los programas que son escalonados en el tiempo. Aquí, básicamente, podemos ver una especificación un poco similar a la especificación anterior, con la diferencia de que aquí ya tenemos es en lugar de una variable que me identifica, solamente una variable que me identifica a los tratados versus no tratados, se construye es una variable que me identifica si una persona es tratada, pero a cuál grupo pertenece, que en este caso esta variable. Esa variable lo que me dice es a qué grupo o a qué corte, en este caso, pertenece la persona, y a partir de allí queda así. Entonces, por ejemplo, si yo recibí el proceso de formación laboral del Plan de un Futuro en agosto de 2022, pues en ese caso, en el momento de agosto de 2022, cuando esté en el panel, básicamente aquí yo voy a tener un 1, antes voy a tener ceros y después voy a permanecer en, esa variable va a permanecer en. Entonces aquí lo que tenemos es este estimador, este efecto medio sobre los tratados, que lo que hace es ser interpretado como el efecto causal de empleando futuro después de la implementación de empleando futuro, de que estas personas de estos grupos en estos momentos del tiempo participan en el programa. Entonces lo que nos da cuenta es del efecto causal de empleando futuro, y antes de la implementación del programa, lo que nos sirve es para identificar que el supuesto de tendencias paralelas se sostenga o haya cumplimiento de ese supuesto. Ese supuesto lo que quiere decir es que el grupo de tratamiento y el grupo de control antes de la implementación del programa eran similares en esta variable de resultado que es formalidad laboral. Aquí tenemos adicionalmente un vector de variables de control que recogen básicamente características sociodemográficas de las personas, y este variable T es nuestro indicador de cuando la persona efectivamente empezó a ser tratada. Entonces, en estas ideas con este estimador propuesto por Callaway y Santana, uno puede conformar dos grupos de control. Bien sea un grupo de control que contenga únicamente a las personas que nunca fueron tratadas, en particular, que sean que se comparen respecto a aquellas personas que siempre son parte del grupo de control, o conformar un grupo de control con base en los aún no tratados, que es en este caso el enfoque que nosotros utilizamos, y que digamos, en la medida en que lo permitan los datos, los autores recomiendan utilizar este grupo de control debido a que es un grupo de control mucho más robusto que permite que haya una mayor eficiencia en la estimación. Entonces aquí la diferencia es que básicamente el grupo al cual pertenece esta persona todavía no está activo. Entonces, una persona que sí puede ser tratada, por ejemplo, en diciembre de 2022,
si voy a estimar el efecto de las personas que fueron tratadas en agosto de 2022, estas personas se suman a las personas que nunca fueron tratadas. Y hay tres tipos de estimadores propuestos en esta metodología por escala horizontal. Hay un outcome regression, que es básicamente eh, un modelo de probabilidad lineal. Tenemos un método de probabilidad inversa, que básicamente lo que hace es un matching por observables entre el grupo de tratamiento y el grupo de control y que se comparen a sí mismos las personas más parecidas entre sí, pues, debido a sus características observables. O hay un método que es el que usamos y que también es el más recomendado por los autores, que es un método doblemente robusto, que lo que permite es que en este caso, este método doblemente robusto, obtener un estimador insesgado, independientemente si básicamente, digamos, como se debe estimar o, si se debe estimar por modelo de probabilidad lineal o por método de probabilidad inversa. Entonces, lo que hace es ese mix de estos dos estimadores para, en este caso, ofrecer el estimador insesgado. Entonces, como les comentaba, hay unos desarrollos recientes en esta literatura. Ya hablamos un poco de los resultados de nuestro proyecto de investigación. Entonces hay unos resultados y hay unos desarrollos recientes, en particular este que es de gran relevancia, que es la descomposición de Goodman-Bacon. Lo que hace Goodman-Bacon es proponer una descomposición de la ponderación que debe tener cada uno de las posibles comparaciones 2 a 2 para estimar el efecto causal del programa en diseños escalonados. Entonces, lo que hace es definir, en este caso, 3 comparaciones que son tratados, que fueron tratados, digamos, temprano versus tratados después, los que fueron tratados después versus los que fueron tratados temprano, y aquellas comparaciones entre tratados en cualquier momento del tiempo versus nunca tratados. Y para empleando futuro, lo que encontramos es lo siguiente. En este caso, el grupo o la comparación que más debe aportar peso o que más debe ser ponderada para estimar el efecto causal es aquella comparación entre tratados y no tratados, que debe tener en promedio, pues en este caso agregadamente una ponderación del 92%. Del 92%. Pero que básicamente esos posibles grupos o esas posibles comparaciones 2 a 2 que puedan ser tratados antes versus tratados después o tratados después versus tratados antes, deben tener respectivamente una ponderación del 5% y del 3%. Eso nos da una idea básicamente de la motivación por el cual o de la exigencia por la cual se debe usar un estimador, un método mejor que nos permita aprovechar esa heterogeneidad temporal al momento de participar en el programa. Sin embargo, esta gráfica lo que nos muestra es básicamente que, bueno, aquí tenemos en azul, los cuadros azules representan este grupo o esta posible comparación entre tratados y no tratados. Los círculos rojos nos representan tratados antes versus tratados después, y los triángulos verdes nos muestran aquellos que fueron tratados después versus aquellos que fueron tratados antes. Sin embargo, aquí al interior de esos tratados versus no tratados también hay heterogeneidad. Hay una heterogeneidad de tal forma que nos muestra que cada cohorte debe tener una ponderación distinta en el efecto agregado de probabilidad de acceder al mercado laboral, que fue el efecto del programa. Entonces aquí vemos en estos puntos azules, la línea horizontal lo que nos muestra es la descomposición, el peso que Goodman-Bacon le asigna a cada uno de estos grupos, versus este eje Y, que lo que nos muestra es un efecto básicamente preliminar estimado sobre la probabilidad de acceder al mercado laboral que debe tener el programa. Entonces vemos por acá unos grupos que tienen una ponderación muy alta, que deben tener una ponderación muy alta, y otros grupos de esos tratados versus no tratados que deben tener una ponderación mucho menor. Entonces, en conjunto, todos esos cuadros azules suman el 92% de la ponderación del efecto total, pero cada uno de las cohortes o cada uno de los grupos
tiene hoy debe tener una ponderación distinta en ese aporte al efecto total propuesto en la literatura. Entonces lo que hace, por ejemplo, Callaway Santana es traer toda esa, digamos, esa descomposición de Goodman-Bacon para estimar o dar cuenta del efecto causal en sus estimados. Entonces lo que hicimos es una estimación de Callaway Santana y lo que hacemos es una prueba de robustez con el efecto o con el método de estimación de doble efecto Stiglitz. Entonces, Empleando Futuro nuevamente tuvo un diseño escalonado en distintos momentos del tiempo. El método de doble efectos fijos no tiene en cuenta ese escalonamiento y lo que nos dice es, bueno, listo. Empleando Futuro tuvo un efecto positivo sobre la probabilidad de obtener un empleo formal del 6.7%. Pero ese efecto no es significativo al 5%. Es decir, que si en este caso no tenemos en cuenta la heterogeneidad temporal del proceso de formación, pues encontraremos que los efectos de Empleando Futuro no son estadísticamente significativos. Sin embargo, a la luz de esta nueva literatura, que corrige básicamente ese posible sesgo que tengan los estimadores que no tienen en cuenta la heterogeneidad temporal, encontramos con Callaway y Santana que el efecto de participar en Empleando Futuro es de 21 puntos porcentuales sobre la probabilidad de acceder al mercado laboral formal y que sí es significativo en este caso el 5%. Y luego lo que podemos hacer con Empleando Futuro, perdón, con estos estimadores es ver cómo es la dinámica de los efectos temporales de Empleando Futuro. Entonces aquí podemos ver esta gráfica. Esta gráfica lo que nos muestra es en el eje Y, en el eje vertical, el efecto promedio sobre la formalidad laboral de las personas. Aquí en el eje X tenemos en este caso los meses relativos al tratamiento de estas personas y podemos estimar básicamente esta dinámica de esa dinámica de la formalidad laboral de tratados y no tratados. Entonces, a la izquierda de esta línea punteada celeste que ustedes ven en las pantallas, es decir, hacia acá, vamos a ver cómo eran las diferencias entre el grupo de tratamiento y el grupo de control antes de la implementación del programa. Y a su derecha o a la derecha de esta línea punteada celeste, lo que van a ver es las diferencias entre la tasa de formalidad del grupo de tratamiento y el grupo de control después de que el grupo de tratamiento participara en el programa. Entonces aquí lo que vemos es que antes de la participación en el programa no hay diferencias estadísticamente significativas en las tasas de formalidad del grupo de tratamiento y el grupo de control. ¿Eso qué quiere decir? En este caso, antes de que se implementara el programa, tanto las personas del grupo de tratamiento como el grupo de control tenían la misma probabilidad de pertenecer al sector, al mercado laboral formal. Mientras que luego de que se implementó el programa, es decir, en esta parte de la gráfica, vemos que las personas que participaron en el proceso de formación de intermediación laboral de Empleando Futuro incrementan su probabilidad de acceder a un mercado al mercado laboral formal o de obtener un empleo formal. Y vemos en particular que aquí, aproximadamente en el sexto, séptimo mes, esas personas alcanzan el máximo en su probabilidad de acceder al mercado laboral formal de aproximadamente 30 puntos porcentuales. Es decir, que participar en Empleando Futuro incrementó la probabilidad de acceder al mercado laboral formal de las personas que recibieron el proceso de formación. Por lo tanto, podemos identificar que el programa sí tuvo efectos en la inserción al mercado laboral formal y que básicamente fue exitoso, ¿cierto? Sin embargo, esta gráfica también es muy útil porque nos permite ver la dinámica de ese efecto. Entonces, la dinámica nos muestra lo siguiente, que en el corto plazo hay un alto efecto sobre la probabilidad de acceder al mercado laboral que se empieza a desvanecer aproximadamente después de un año. Después de un año vemos que en este caso ese efecto empieza a caer y que adicionalmente empieza el estimador básicamente a volverse un poquito más ruidoso o menos preciso
o tener unos intervalos de confianza más grandes. Por lo que uno puede, en este caso, asumir o tener una hipótesis de que en el mediano plazo, pues un poco más allá de 2, 3 años de haber participado en el proceso de formación, si no hay un refuerzo para estas personas, pues básicamente puedan obtener una misma probabilidad de esas personas que no participaron en el proceso de formación de Empleando Futuro. Desde el primer mensaje de esta gráfica o de este resultado es: Empleando Futuro tuvo unos efectos de corto y de mediano plazo en la probabilidad de acceder a un mercado laboral formal. Luego lo que nos preguntamos es, bueno, en general, cómo se ve o cuál es ese efecto experimentado por cada uno de los grupos o de las cohortes que participaron en el proceso de formación. Eso es lo que nos habla básicamente esta gráfica. Aquí lo que tenemos es el efecto en la probabilidad de acceder al mercado formal de cada uno de esos grupos, estimado básicamente en estos puntos rojos. Vemos que en promedio todos tienen la misma, más o menos la misma probabilidad de acceder al mercado laboral formal, excepto estos dos grupos, que son los dos grupos que tienen una cantidad de personas formadas más pequeñas y que por lo tanto, pues por obvias razones, el estimador es menos preciso. Y llama la atención que en este caso las personas que iniciaron su proceso de formación en enero de 2018, en este caso son las personas que experimentaron perdón, un efecto mayor un efecto mayor en su probabilidad de acceder al mercado laboral formal. Sin embargo, pues lo que vemos es que no, entre los grupos, al interior de los grupos no hay una diferencia estadísticamente significativa en la probabilidad de acceder al mercado laboral formal, que todos están aproximadamente entre 20 y 30 puntos porcentuales. Luego, en estos análisis generales, de estos resultados generales, lo que podemos agregar o calcular con el método propuesto por Calabo y Santana es ver cómo es el efecto agregado de Empleando Futuro, es decir, cuando se agrega por tiempo calendario. Lo que vemos es una prueba es muy similar a lo que nos muestra los efectos dinámicos, y es que una vez las personas participan en un proceso de formación, empieza a incrementar su probabilidad de acceder al mercado laboral formal, y que luego en el mediano plazo, básicamente lo que se espera es que esos efectos sean sostenidos. Esos efectos sobre la probabilidad de acceder al mercado laboral formal se sostienen. Ya para finalizar, lo que hacemos es análisis heterogéneo, es decir, en este caso analizar distinguiendo por género de los participantes. Entonces lo que hacemos es ver cuál fue el efecto sobre las mujeres y sobre los hombres que recibieron este proceso de formación. Entonces comparamos, en este caso, a las mujeres que recibieron o que participaron en Empleando Futuro contra las mujeres que no participaron en Empleando Futuro. Y lo mismo con los hombres, hombres que participaron en Empleando Futuro versus hombres que no participaron en Empleando Futuro. Y lo que observamos es muy interesante. Primero, básicamente, que en el caso de las mujeres, la probabilidad de acceder al mercado laboral formal es mayor para aquellas que participaron en el programa que para aquellas que no participaron en el programa. Y son efectos estadísticamente significativos. En el caso de los hombres, observamos también que aquellos hombres que participaron en el Empleando Futuro tienen una mayor probabilidad de acceder al mercado laboral, 17 puntos porcentuales de diferencia versus los que no participaron en el Empleando Futuro. Pero hay otro efecto muy interesante en estos análisis por género, y es que comparado básicamente o condicionado a las personas que sí participaron en Empleando Futuro, las mujeres que participaron experimentan una probabilidad de acceder al mercado laboral formal mayor que los hombres que sí participaron también en Empleando Futuro. Es decir, esto básicamente lo que confirma es lo que les comentaba sobre esta evidencia encontrada en Costa Rica, que nos comentaba que las mujeres en particular obtienen un mayor efecto, un mayor beneficio de participar en estos programas de formación. Cuando observamos la dinámica de estos efectos, pues en este caso nuevamente en línea celeste azul indica el inicio del programa, a la izquierda es la dinámica de la formalidad del indicador de formalidad laboral de las personas. Vemos que tanto en hombres como en mujeres no hay diferencias estadísticamente significativas en la formalidad laboral de ambos grupos,
y que luego de participar en el programa, a la derecha de la línea punteada azul celeste, lo que vemos es lo siguiente. Mientras que las mujeres experimentan un incremento estadísticamente significativo y muy alto en el corto plazo, ese efecto se sostiene en el mediano plazo. Entonces lo que vemos es que las mujeres tienen un efecto grande y que se sostiene a lo largo del tiempo en el mediano plazo, mientras que los hombres experimentan un efecto positivo, menor que el de las mujeres, pero de todas maneras positivo, pero que en el mediano plazo, por acá, en esta región, ya esos efectos ya no se pueden, ya no son distinguibles de cero. Estadísticamente ya no son significativos los efectos para el caso de los hombres. Es un análisis por género muy interesante que nos da cuenta de algunas características en particular de esos programas de formación. Y finalmente, lo que hacemos luego es, bueno, tenemos distintos operadores que eligieron cómo formar a sus participantes. Entonces, en esos procesos de formación o en esos diseños de formación que fueron diseñados por cada uno de los ejecutores del programa, lo clasificamos a las personas según el tipo de formación que haya recibido. Entonces, las personas pudieron recibir algo que denominamos alta intensidad de formación en habilidades duras o en habilidades técnicas, con alta intensidad de formación en habilidades sociales. Alta intensidad de formación en habilidades duras con baja intensidad en habilidades sociales, baja intensidad de formación en habilidades duras con alta intensidad de formación en habilidades sociales y baja intensidad de formación tanto en formación en habilidades duras como en formación de habilidades blandas. ¿Cómo definimos estos parámetros de alta intensidad o de baja intensidad? Básicamente lo hacemos calculando la mediana de horas de formación de cada uno de los módulos o los enfoques de formación que ofrecieron los ejecutores del programa y la mediana para el caso de horas de formación de habilidades sociales fue 50 horas y la mediana para el caso de formación en habilidades duras o técnicas fue 70 horas. Entonces, todos aquellos participantes, por ejemplo, que recibieron 70 horas o más de formación en habilidades duras y 50 horas o más de formación en habilidades sociales, están clasificados en esta categoría. Y así sucesivamente. Por ejemplo, todos los participantes que recibieron 70 horas o menos de formación en habilidades duras y 50 horas, perdón, 50, menos de 50 horas de formación en habilidades sociales, están clasificados en esta categoría. Entonces, aquí lo que podemos distinguir es, bueno, cuál enfoque de formación fue más efectivo a la hora de incrementar la probabilidad de acceder al mercado laboral formal. Pero rápidamente lo que vemos es que en este caso, aquella formación que ofreció alta intensidad, en este caso, formación en habilidades sociales, digamos, los participantes experimentan una mayor probabilidad de pertenecer al mercado laboral formal luego de participar en el plan de futuro. Mientras que aquellos programas de formación que lo que ofrecieron, que lo vemos en esta columna de acá, que ofrecieron baja intensidad en habilidades, en formación en habilidades sociales, en este caso experimentan tanto un efecto menor y también que se desvanece mucho más rápido en el tiempo. Entonces es un mensaje muy interesante, es las habilidades sociales son importantísimas tanto para el enganche laboral como para sostener empleos formales a lo largo del tiempo. No se deben, en este caso, subestimar este tipo de habilidades sociales y por el contrario, se debe hasta que priorizar la formación en habilidades sociales. Y que en este caso, si bien la formación en habilidades técnicas o en habilidades duras es importante para que las personas puedan obtener un conjunto de habilidades específicas a sus puestos de trabajo, pues digamos como que no son en este caso fundamentales para que las personas puedan acceder al mercado laboral formal. De hecho, en la literatura, lo que se evidencia es que, bueno, esto es un resultado que está apoyado en la literatura, en particular en el paper, en el artículo de Barrera Osorio, que lo que muestra es que aquellas personas que reciben formación en habilidades sociales
alcanzan inclusive y sobrepasan, en este caso, tanto en términos de ingreso laboral como de probabilidad laboral, como formalidad laboral, de aquellas personas que solamente reciben formación en habilidades duras. Entonces, es un gran mensaje que se encuentra aquí en estos análisis de efectos secundarios. Ya para finalizar, entonces les quiero comentar o darles algunos comentarios finales. Pues lo que nosotros proveemos o contribuimos es evidencia de los efectos de un programa de formación para el trabajo que se implementó básicamente bajo un esquema de pago por resultados que incrementó la probabilidad laboral de las personas que participaron en él. ¿Cierto? Entonces, lo que encontramos es que ese efecto de empleando futuro sobre la probabilidad de acceder al mercado laboral formal fue persistente hasta 24 meses luego de la participación en términos generales. ¿Cierto? En este caso, luego lo que encontramos es que hay un mayor efecto de este programa de formación para el trabajo sobre mujeres que sobre los hombres que fueron tratados y que en particular aquellos hombres que recibieron la formación, si bien experimentan efectos estadísticamente significativos en el corto plazo, en el mediano plazo no hay efectos estadísticamente significativos para los participantes masculinos. Luego lo que encontramos o lo que la evidencia que proveemos es que estos programas de formación que tienen un mayor énfasis en habilidades sociales, tienen efectos más altos y, digamos con mayor significancia estadística a lo largo del tiempo para obtener un empleo formal y para sostener ese empleo formal a lo largo del tiempo. Y aquellos programas de formación que básicamente integran una baja intensidad de formación en habilidades sociales. Y los próximos pasos en nuestra investigación es en este caso robustecer este análisis con las otras técnicas que se han desarrollado en estos diseños de diferencia en diferencia escalonados y propuestas como las de Chase Martin, coautor, Sonia Abraham y Boris Jack son relevantes para nosotros. En este caso lo que podemos hacer es robustecer el análisis y comprobar efectivamente que con distintas técnicas, empleando futuro, tiene unos efectos positivos o tuvo unos efectos positivos sobre la probabilidad de acceder al mercado laboral formal. Y luego lo que queremos hacer es un análisis desde un punto más intensivo, un poco más, es decir, en este caso, medir los efectos de la calidad del trabajo, el ingreso laboral y la estabilidad laboral perdón, de estas personas que fueron beneficiarios del programa. Y luego, adicionalmente, hacer un análisis de costo-efectividad de este tipo de programas que han sido financiados mediante eh, esquemas de pagos por resultado. No siendo más, les agradezco mucho por su atención. Como les comenté al inicio, sus comentarios, sus preguntas son totalmente bienvenidas y nos ayudarán mucho a robustecer este análisis y este proyecto que está en curso. Ahí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, alguna inquietud que prefieran escribirla que comentarla pues, en este espacio virtual. Y muchas gracias. Michael, muchísimas gracias por esta presentación, por estar aquí con nosotros hoy. Queda abierto entonces el espacio para que quienes nos acompañan en sala virtual den sus opiniones o le manifiesten sus preguntas e inquietudes a Michael sobre el trabajo que nos ha presentado hoy. Los escuchamos. ¿Alguna pregunta? El profesor Juan Carlos Velázquez. Adelante, Juanca. Juan, activa tu micrófono y habla, por favor. Adelante. Juan, no te escuchamos.
Hola, Juan. Ah, ok. Adelante, Juan Carlos. Juan Carlos nos va a hablar por el chat. Perfecto, listo, claro que sí. Bueno, mientras Juan Carlos nos escribe por el chat, ¿alguien quiere usar la palabra por el momento? Michael, el profesor Juan Carlos dice que necesita que por favor le amplíes el concepto de habilidades sociales. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor, por la pregunta. Listo, las habilidades sociales, en este caso están, bueno, en la formación ofrecida por Empleando Futuro, eh, digamos, ofreció habilidades técnicas o específicas basadas en conocimientos básicos de sistemas, cursos cortos de contabilidad, básicamente también cursos cortos de programas informáticos como Excel y Word, por ejemplo, mientras que empleó otro módulo de habilidades sociales, en este caso que consistían en que las personas pudieran mejorar sus relaciones interpersonales, como por ejemplo habilidades para manejo de conflictos laborales, habilidades de expresión en público, por ejemplo, y todo el tema básicamente de apoyo psicosocial que estaba buscando básicamente que las personas pudieran diseñar, por ejemplo, un proyecto de vida y conectarse básicamente con unas expectativas vocacionales más efectivas. Entonces, lo que buscan las habilidades sociales necesitan fortalecer esas habilidades blandas, como también se llaman en la literatura, de expresión, de trabajo en equipo, de comunicación asertiva en las personas. Y que en este caso en particular, lo que encontramos es que esa formación en esas habilidades sociales que tienen un gran efecto en la probabilidad de, sobre todo, conservar empleos formales. No sé si con esto, profesor, abordo tu pregunta o no. Perfecto. No, profesor, muchas gracias por la pregunta. Sí, es algo que importante aclarar en este enfoque de formación. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario al respecto. Bueno, parece que no. Michael, entonces, si no hay más preguntas, comentarios, interacción contigo, nuevamente te damos las gracias por acompañarnos en este espacio, gracias por tenerte aquí, gracias a todos y todas por acompañarnos en este espacio fundamental, este espacio en el que interactuamos con nuestros colegas y sabemos qué es lo que están haciendo en sus diferentes líneas de trabajo. Un abrazo para todos, un abrazo para vos, Michael, siempre bienvenido. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Es un gusto, para mí es un gusto estar aquí presentando pues como los avances de esta investigación y cualquier cosa que les pueda ayudar, ahí está mi correo o lo que pueda ser útil para ustedes, está mi correo. Entonces siempre bienvenidos por allí. Y muchas gracias por el espacio, muy valioso.